Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Los colibríes conforman uno de los grupos de aves más numerosos y diversos que existen y solo es posible encontrarlos en América. Además, México es un importante santuario. Hoy vamos a conversar con la doctora Coro Arizmendi, autora del libro Colibríes de México y de Norteamérica, quien nos habla de su historia natural, de su distribución geográfica y del estatus de conservación de esta especie que todos reconocemos por su inigualable vuelo suspendido. Esto es Los Observadores. Coro, qué gusto tenerte aquí en Los Observadores. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de uno de los seres que creo que nos provocan más fascinación, por bellos, por rápidos, por ágiles, los colibríes que tú has estudiado durante años. ¿Por qué son tan especiales? Bueno, los colibríes son entre las aves de los más pequeños, ¿no? Llegan a pesar entre 3 gramos, 2.5 gramos el más chiquito, hasta 20 gramos el más grande. 2.5 gramos, estamos hablando casi de un insecto, ¿no? Casi de un insecto, el tamaño de un abejorro, de los abejorros grandes, un poquito más grande. Son vertebrados, controlan su temperatura corporal, son animales que vuelan muy bien, llegan a tener hasta 200 batidos de alas por segundo cuando están haciendo acrobacias. Son animales que se alimentan casi completamente de néctar. Esto quiere decir que además son los que se encargan de la polinización de las plantas. Las plantas, para reproducirse, las plantas están sésiles, no se pueden mover. Entonces necesitan que los animales transporten sus órganos reproductivos de un lado al otro, el masculino hacia el femenino. Y eso hacen los colibríes, son polinizadores. O sea, le debemos que frutas, le debemos la reproducción de las plantas. Le debemos los frutos que nos comemos, algunos, no todos, porque también están las abejas, los abejorros, las mariposas, los murciélagos como polinizadores, ¿no? Pero sí le debemos parte de la reproducción de muchas especies de plantas que gracias a ellos pueden producir sus frutos, pueden producir sus hijos para la siguiente generación. Entonces son muy importantes ecológicamente, son muy importantes culturalmente. Históricamente, ¿no? Históricamente. Están ligados a las culturas mesoamericanas. Muy ligados a las culturas mesoamericanas. Huitzilopochtli, el dios de la guerra entre los nahuas. Huitzilopochtli significa colibrí zurdo. En todas las imágenes que es algo que se sabe poco, ¿no? Porque es el dios más bélico, más fuerte de los aztecas y como que al asociarlo a un colibrí es como una figura muy delicada. ¿Por qué era un colibrí? Pues mira, los colibríes se han asociado a 2 cosas. Una es a la reproducción, y esto es por su labor como polinizadores en la naturaleza, y la segunda es a la guerra, porque los colibríes son altamente territoriales. Cualquiera que observe colibríes va a ver que ellos se pelean por sus flores, por sus hembras, por su territorio, por su nido. No son animales que sean sociables, que estén en grupitos, siempre están solos, y cuando llega cualquier cosa que quiere entrar a su territorio, ya sea grande, chiquita, hombre, águila o lo que sea, atacan y tratan de que se vayan, ¿no? Son muy territoriales y muy bélicos. Entonces, por eso en muchas culturas se les asoció con esta idea de los guerreros, ¿no? Y además vuelan muy rápido. Entonces, por ejemplo, entre los mayas se les asoció con que llevaban las almas de los guerreros hacia el paraíso, de los guerreros muertos en la guerra. Entonces siempre tienen que ver o con la parte de la reproducción, con la parte de la polinización propiamente dicha, que hay muchos dioses de la fecundidad, por ejemplo, que tienen dibujos de colibrís asociados, o con la parte de la guerra como Huitzilopochtli, ¿no? Háblame de los colibríes en México. Porque además otra característica que a mí me sorprendió mucho cuando lo supe es que son exclusivamente de América. No hay más colibríes en el mundo más que los que tenemos aquí. Y entre ellos, pues México es un país importante, un santuario importante. Sí, los colibríes solamente son un grupo de aves que están en América. Hay 330 especies de aves en América, de colibríes en América. Y en México tenemos 58 especies descritas. O sea, somos un lugar importante. Un lugar importante, como un veintitantos por ciento. Con un veintitantos por ciento. Hay otros países amazónicos, Colombia, los Andes, ¿no? Toda la parte de Ecuador, los Andes de Ecuador, tienen mucho más especies que nosotros, pero nosotros tenemos una cosa especial, que tenemos colibríes tropicales, que nos toca como la cola norte de la distribución de los colibríes tropicales. De Sudamérica. Exacto, Centroamérica, Sudamérica, entran como los tropicales en el norte de su distribución. Pero también tenemos los que están en Norteamérica, propiamente dicha,
que son migratorios, que se reproducen algunos, 17 especies más o menos se reproducen en Estados Unidos y Canadá y vienen a México a pasar el invierno. ¿Cuál de esas especies a ti te parece en particular especial? Bueno, hay muchas. De las migratorias está Celasphorus rufus, el zumbador canela. Él se reproduce en Alaska y en el norte de Canadá, en todo Canadá, y vuela a 5,000 kilómetros pesando 3 gramos. Cuando empieza a hacer mucho frío en el norte de Estados Unidos, en Canadá, viene a México. No es una migración como la que hacen los patos o los gansos, sino que es una migración como en paradas, ¿no? Obviamente ellos no pueden acumular la grasa que acumula un pato o un ganso, sino que acumulan toda la que pueden y entonces vuelan, paran, vuelven a comer, vuelven a acumular grasa y vuelven a ir. Es como una migración puntuada, van siguiendo las flores que están... Siempre alimentándose de néctar, me imagino. Siempre alimentándose de néctar. Hay que decir que este vuelo especial, suspendido, es característico. ¿Por qué vuelan así? Pues para poder llegar a las flores, entrar hasta lo más profundo, se visitan flores largas, tubulares, ellos tienen el pico largo y tienen una lengua dentro del pico, que es como si fuera, la lengua es plana como la nuestra, pero cuando la sacan se enrolla y se hace como si fuera un popote. Esa lengua la sacan del pico, la introducen en la flor y con eso sacan el néctar por capilaridad, como cuando una persona va a tomar un refresco o algo que tiene gas, uno puede meter un popote en este refresco y el líquido sube por capilaridad. De la misma manera entra el néctar en la lengua del colibrí. Y además la tienen, la pueden sacar y meter hasta el doble del tamaño porque la tienen insertada aquí arriba de la cabeza. O sea, va por la mandíbula y luego se inserta aquí arriba y luego sale. Está como escondida, digamos, como que la guardan y la vuelven a sacar. Y vuelan de esa manera porque las flores muchas veces están péndulas, están hacia abajo y ellos tienen que llegar, suspenderse en el aire, meter el pico y hacer la polinización. ¿Es característico de todos los colibríes el vuelo? Sí. Son los mejores voladores entre las aves, pueden volar suspendidos, es decir, estar quietos, pero seguir volando para tomar el néctar. Pueden volar para atrás, pueden volar para adelante y en todas las direcciones. Su movimiento, anatómicamente podemos decir que es una maravilla. Sí, su movimiento de las alas es hacen como ochos, ¿no? A la hora de que están volando. Incluso se ha dicho que el helicóptero y todas estas formas de vuelo se inspiraron en estas Ahora maneras. Los drones buscan mucho y los drones, el exacto. diseño del colibrí. Endémicos, especies endémicas, es decir, propias de nuestro país que no existen en ningún otro lugar. ¿Tenemos? Sí, tenemos varias especies, tenemos 6, 7 especies que son endémicas de nuestro país. Tenemos la digamos, la que tiene el rango más pequeño, es la coqueta de Atoyac. ¿Cuánto es un rango pequeño en un colibrí? Porque 40 kilómetros cuadrados tiene el rango de Lophornis brachylophus, que es la coqueta de Atoyac, que está en la sierra de Atoyac, esa sierra que va de Atoyac a la carretera de Acapulco. Es un rango muy chiquito. Conflictiva. Es una zona conflictiva, complicada. Solamente está ahí esa especie en el mundo. ¿Y cuáles son las características de esta? Tiene un penacho muy bonito, largo, anaranjado el macho. Es muy chiquito, pesa 2.7 gramos. Diferente el macho y la hembra. Y se encuentra en los bosques húmedos, los bosques de pino encino, los bosques mesófilos que están en esta sierra. Localmente es más o menos abundante, aunque no se tienen muchos registros de la especie y sí es una cosa que sería buena estudiar un día que la zona esté menos complicada de lo que ha estado en los últimos 15 años. Últimos 15 años. Tráfico de especies. Es una especie muy codiciada por sus plumas, por ser exótica. ¿Cuál es el estatus? Sí, hay varias especies que tienen plumas codiciadas, obviamente, sobre todo para hacer adornos, ¿no? Para las mujeres. En los penachos también, en los penachos antiguos de las culturas mesoamericanas se usaban plumas de colibríes. O sea, no es algo nuevo que sean codiciadas. No son especies que estén en un peligro inminente por su tráfico porque no las usamos de mascota. En general, el que quiere tener un colibrí lo tiene suelto, libre, y eso es muy bueno para ellos. ¿Pero eso existe? ¿Hay gente que tiene una mascota de colibrí? Bueno, pues puedes poner plantas en tu jardín, puedes poner bebederos en tu ventana y los colibríes van a venir. No creemos que sean el mismo colibrí que siempre, pero las personas pueden pensar que sí lo son. Y a eso iba, porque todos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, basta poner un pequeño bebedero de miel, inmediatamente empezamos a ver una especie en particular, me parece que siempre es la misma, como un verde esmeralda. ¿Es una especie en concreto? Sí, en la Ciudad de México se han registrado 9 especies, pero la que es más común, sobre todo en los bebederos, es una sola especie, el colibrí berilo, Marsilia berilina.
Es un colibrí muy territorial que defiende los bebederos, está muy acostumbrada, digámoslo así, a la presencia humana y se ha hecho muy abundante en los últimos tiempos en la Ciudad de México. ¿Podría estar atentando a esta especie o desplazando a otras especies? Seguro más las débiles? está desplazando, no sé qué tanto está atentando, porque también nosotros ya acabamos con el hábitat en la Ciudad de México, entonces poner bebederos, a mí me preguntan, ¿es bueno o es malo? Pues bueno, para los colibríes es comida, si los bebederos se ponen bien. O sea, es decir, que no estén sucios, que no tengan hongos, que no estén fermentados, ¿no? Porque si el bebedero está fermentado es como darle a un hijo pues tepache o pulque todo el día, ¿no? Está fermentado. Un poco... ¿no? Un poco, pues no sabemos qué le pasa, pero no es lo más bueno que puede pasar. Tú eres autora de una guía poco usual en México, un libro verdaderamente bonito, interesante, donde hablamos de colibríes de México y Norteamérica. Sí. Y haces una catalogación. Me imagino que esto es un libro para apreciarlos, para salir al campo y observarlos. Platícame un poco de esta obra. Sí, ese libro es una guía de identificación. Tiene dibujos que los hizo Marco Pineda, que es un biólogo que egresó de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él se dedica a pintar, pinta muy bien las aves y está pensado para que toda la gente pueda identificar a los colibríes. De hecho, tiene una pequeña explicación y en la explicación y con el dibujo se puede identificar a todas las especies que hay en México. Esto está pensado, lo hicimos Conavio con la UNAM, yo trabajo para la UNAM y mi coautor trabaja para Conavio, y está hecho pensando en que la gente se interese en los colibríes. No se puede conservar algo que no se conoce. Entonces, tenemos que conocerlo y si lo conocemos, lo queremos y lo protegemos. Entonces, hicimos esta guía el año pasado y ha tenido un éxito tremendo. Esta guía se vendieron los primeros 3,000 ejemplares como en 3 meses y se hizo una segunda edición con los siguientes 3,000 ejemplares. Me imagino que Conavio, hay que decirlo, es la Comisión Nacional de Biodiversidad. Para el conocimiento y uso de la biodiversidad. Y ahí se puede encontrar el libro. Ahí se puede encontrar. Además, es una cosa maravillosa porque es un libro muy bonito, como tú puedes ver, y cuesta 100 pesos. Que no es caro para un libro como el que es. Y además está libre el PDF en la red, en internet. Es consultable, pero bueno, estamos hablando que es una guía para que uno vaya con él. ¿A dónde? Ahora dime, ya sé las herramientas, pero si yo quiero ver colibríes en México, ¿a dónde puedo acudir y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo responsablemente? Se puede ver desde la ventana de tu casa si pones un bebedero y esa es la idea de la guía, que donde estés va a haber colibríes. En México no hay un solo punto que no haya colibríes. En cualquier lugar donde existan flores que pueda comer un colibrí va a llegar los colibríes. Entonces, hacer, por ejemplo, jardines para colibríes en las ciudades o en las zonas suburbanas es muy importante para conservar a estos animales, además de usar los bebederos si es que eso queremos, ¿no? Estos animales sí necesitan el recurso que nos hemos ido acabando poco a poco. La Ciudad de México no tiene muchos jardines, pero sí tiene muchos colibríes. Si yo te pidiera un sitio en especial para hacer un viaje exclusivamente de observación, ¿cuál me recomendarías? Y dame los 3 tips como viajero para no afectar el medio. Bueno, mira, un lugar hermoso para ver colibríes es la Sierra de Manantlán, sin ninguna duda. En Jalisco, ¿no? ¿Cierto? En Jalisco. Está entre Jalisco y Colima. Está muy cerquita de un pueblo que se llama Autlán. Bueno, de una ciudad que se llama Autlán. Es una estación de la Universidad de Guadalajara. Y ahí hay 21 especies de colibríes, o sea, que es un tercio santuario de las que hay en México, ¿no? ¿Y qué hacer? ¿Cómo acudir ahí para no llegar Sí, ellos tienen programas de visita a la Universidad de Guadalajara. Se puede ir a ver, se tiene que poner uno de acuerdo con ellos. Hace falta en México planes de ecoturismo para ver colibríes, desde luego. Llevar gente a ver ese colibrí de los 40 kilómetros cuadrados sería maravilloso, pero no se lo recomiendo porque no es completamente pacífico el lugar, ¿no? Y bueno, hay que esperar, hay que ver qué es lo que está pasando. En Oaxaca tenemos otras 2 especies también que solamente hay en Oaxaca, en la Sierra de Miahuatlán. Tenemos en Cozumel una especie que solamente hay en Cozumel. En Colima una especie que solamente hay en Colima. Qué es decir, maravilla. Se puede ir a muchos lugares a ver colibríes fácilmente. En Chiapas, en algunas de las reservas, hay muchas especies juntas también. Y se debería de hacer un programa de ecoturismo. Y por eso Humberto y yo nos dimos a la tarea de hacer esta guía, para estimular estas actividades, que la gente vaya y conozca y los proteja porque los quieren proteger. Bueno, conocer, proteger y disfrutar, eso es algo que podemos hacer en México, un santuario
pues único, podemos decir, en relación a estas bellas aves, los colibríes. Coro especialista, los has estudiado toda tu vida y yo te agradezco que estés aquí en Los Observadores para hacerlo, para platicarnos de ellos. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias, Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.